Hola chicos, espero estén todos muy bien. Para esta semana vamos a concluir ya con el tema de salud mental que hemos estado trabajando las últimas dos sesiones y esta ya sería la final. Entonces la pregunta es, ¿qué podemos hacer? De acuerdo a lo que hemos hablado, ¿cierto? Respecto a depresión, a salud mental, lo más lograble fue encontrar búsquedas para controlar el estrés dentro de la situación en la que estamos, así que nos vamos a enfocar específicamente en esto, ¿ya? Bueno, lo primero, cierto, actividad física. Y todo esto fue obviamente obtenido a partir de lo que menciona la Organización Mundial de la Salud. La actividad física claramente es un factor importante dentro de la mantención de la salud también, cierto, mental, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos menciona la Organización Mundial de la Salud específicamente para su grupo etario? Es que todos deberían practicar una actividad física intensa, moderada o alta durante al menos 60 minutos diarios. Obviamente, ¿cierto? Esto es bastante y es poco lograble dentro de las condiciones en las que estamos. Pero se pueden ir adaptando y hay momentos para hacer estas rutinas de ejercicio. Por ejemplo, tenemos los días de semana con las actividades que propone el colegio donde están los profesores de educación física y ahí pueden unirse a esas transmisiones y realizar ejercicios con ellos. También en YouTube encontramos rutinas de ejercicios, así que hay a nuestra disposición para hacerlo, solamente tenemos que comenzar a darnos el tiempo ¿ya? Al menos 3 días por semana, esto debe incluir actividades que fortalezcan los músculos y los huesos, ¿ya? Em, Al menos, durante 3 días a la semana habría que hacer este ejercicio, ¿cierto? Y hacer ejercicio durante más de 60 minutos diarios aporta beneficios adicionales para la salud, obviamente dentro del caso de lo posible y todo tiene que ser de a poco, ¿sí? Claramente no podemos pretender realizar una alta actividad física si no estamos acostumbrados a eso, pero los invito a ir de a poco, ¿cierto? Trabajando en eso, ¿ya? Respecto, entonces, también sabemos y hemos estudiado cuál es la importancia de la actividad física. Lo siento, continúo. Sabemos, ¿cierto?, la importancia de la actividad física que tiene en nuestra salud y también todo lo que evita y todo lo que ayuda lo hemos estudiado. Respecto a la alimentación saludable, y aquí es un punto más tal vez controversial si se quiere, porque finalmente ustedes no son quienes realizan las compras o quienes preparan la alimentación normalmente en la casa. Obviamente, probablemente hay excepciones de algunos de ustedes que quedan a cargo mientras los padres o la persona, ¿cierto?, encargada va a trabajar. Pero ¿qué es lo que nos dice respecto a la alimentación la OMS? Consumir alimentos variados, incluyendo fruta y verdura. Obviamente el consumo de frutas no es tan imposible, no es tan difícil, las verduras tampoco, ¿sí? En la variación yo creo que es donde está el mayor problema. No siempre, ¿cierto?, se cuentan con los recursos para comer de manera variada, pero dentro de lo posible, ojalá hacerlo. Reducir el consumo de sal sí es algo que podemos hacer todos. Consumir cantidades moderadas de grasa y aceite también, ¿cierto? Tratar de evitar esos antojos o que no sean tan comunes todos los días o no tantos días a la semana de comer algo del tipo de comida rápida, papas fritas, ¿cierto? Pizzas, etcétera, etcétera, que sabemos son bastante sabrosos, pero también acarrea problemas a nuestra salud. Limitar el consumo de azúcar, lo mismo, también algo que podemos todos realizar, tal vez no consumir bebidas azucaradas tantas veces a la semana, tratar de evitarlo, ¿cierto? Lo mismo cuando endulzamos nuestros cafés o nuestro té, evitar, ¿cierto?, que ese consumo de azúcar sea tan excesivo. Mantener buena hidratación bebiendo suficiente agua también es algo que todos podemos realizar. Consumir agua constantemente para mantenernos hidratados y evitar un consumo peligroso y nocivo de alcohol, ¿ya? Eso también es súper importante, especialmente, ¿cierto?, en la situación en la que estamos, donde podría de repente
desordenarse eso del consumo del alcohol. Ojalá ustedes no consuman nada de alcohol, puesto que en general la mayoría de ustedes, ¿cierto? Aún es menor de edad, no deberían hacerlo, pero la realidad dice que esto no es tan así, así que obviamente tampoco nos vamos a hacer los ciegos, pero evitar consumirlo dentro de la medida de lo posible y por lo menos, ¿cierto? Que no sea un consumo peligroso y nocivo, ¿ya? Respecto a la salud mental específicamente, ¿qué nos recomienda la Organización Mundial de la Salud? Mantenernos informados, ¿ya? Eso es lo primero, mantenernos informados, saber lo que está pasando. Como decía Marie Curie, en la vida no hay nada que temer, solo cosas por comprender. Tenemos que saber lo que está pasando a nuestro alrededor y eso nos ayuda a ser conscientes y a tomar decisiones responsables respecto a lo que está pasando, ¿ya? Seguir una rutina, y esto es súper relevante, muchachos. Eh, Seguir una rutina nos ayuda a ordenar nuestras vidas, en todo sentido. Si despertamos a X hora, aunque no haya, por ejemplo, que ir al colegio, pero mantener una rutina, me despierto a X hora y hago esto, esto y esto, estas tareas hogareñas, ayudo en X y X cosas en mi casa, ese orden nos ayuda a mantenernos justamente tranquilos mentalmente, nos ayuda a que nuestra vida se sienta normal, a que sienta que tiene un ritmo y que vamos hacia algún lugar. ¿Ya? Entonces es súper importante esto de mantener la rutina. ¿Por qué? El desorden dentro de la rutina, despertar a cualquier hora, comer a cualquier hora, hacer cualquier cosa sin tener algo específico, desordena todo y nos quita muchas veces propósito, ¿ya? Y es súper importante como especie, como seres humanos, mantener un propósito y un orden dentro de nuestra existencia. Reducir la exposición a noticias, y esto podría parecer un poco contradictorio con mantenerse informado, pero no lo es. ¿Por qué? Eh, Nosotros sabemos que la televisión, ¿cierto? Y muchas noticias que circulan por las redes sociales suelen ser no solamente basura, sino que muchas veces exageradas, incluso aunque sean verdad algunas. Eh, entonces tenemos que evitar sobrecargarnos de información. Está bien saber que hay una pandemia, que hay gente enferma. Perfecto, lo sabemos. Pero no es necesario estarlo escuchando a cada hora, a cada momento. ¿Sí? Eso solamente nos va a provocar angustia, nos va a hacer sentir más desesperanzados y muchas veces son cosas que no nos sirve saber. ¿Qué tenemos que estar claro? ¿Esto es peligroso? ¿Nos tenemos que quedar encerrados en nuestras casas en la medida de lo posible? Eh, y cuidarnos. O sea, básicamente las cosas que tenemos que saber, todos las sabemos. No va a cambiar de un día para otro, por lo tanto, ¿cierto? Estar constantemente exponiéndonos a noticias que a veces suelen, como les digo, o ser exageradas o ser falsas, no nos hace bien a nuestra salud mental porque nos pone en un estado de alerta, nos pone en un estado de angustia y por lo tanto, ¿cierto? Es perjudicial para nuestra salud. Evitar alcohol y droga, perdón, no, contacto social es importante. Obviamente, los seres humanos somos seres sociales como especie, necesitamos de otros, necesitamos hablar con otras personas, necesitamos comunicación. Por lo tanto, ¿cierto? Tenemos en este momento internet, tenemos redes sociales, podemos hablar cuando lo necesitemos con las personas y es súper importante hacerlo, ya hablar, decir cómo me siento, ¿sí? Con quién ustedes consideren que tienen esa confianza, obviamente, ¿sí? Y que también sea un aporte a ese sentir, o sea, alguien que pueda o escucharlos de forma efectiva o que tal vez sea una persona que pueda darles consejos. Ahí ustedes verán de acuerdo a la situación lo que requieran, pero es importante, ¿cierto?, mantener esta comunicación social o tal vez simplemente para comunicarnos. Tal vez no tenemos ningún problema, pero necesitamos mantenernos comunicados, ¿ya? Evitar alcohol y las drogas, obviamente, dentro ¿cómo se llama? De esta situación es fácil caer dentro de este tipo de sustancias, pero no existe ningún estudio que avale que el alcohol o las drogas son de ayuda en situaciones como esta. Denme un segundo a que el perro deje de ladrar. Ok, ya se detuvo. Como les decía, es fácil caer dentro de este tipo de sustancias, sin embargo no existen estudios que demuestren que ayuden a mejorar la salud mental o a mantener una buena salud mental. Por el contrario, ¿cierto? El abuso de sustancias nocivas nos genera mayor predisposición a sufrir enfermedades. Así que tratar de evitarlas
y porque también nos sirve para estar alerta, para estar, ¿cierto?, en donde tenemos que estar, que es esta situación consciente. Controlar el tiempo en pantalla, y esto es algo que hemos hablado también durante las clases. El insomnio muchas veces se da porque estamos sobre expuestos a pantalla. Yo entiendo que ustedes tienen que ver pantallas, ¿cierto? Para comunicarse, para hacer las tareas, ¿cierto? Son a través del computador, pero todo tiene un punto y tiene un límite, ¿ya? No están todo el día haciendo tareas ni trabajo, eso es una falsedad. Y por lo tanto tienen tiempo, ¿cierto?, para despegarse un poco de las pantallas, tal vez hacer otra cosa, conversar con alguien de la casa si no hay nadie para conversar, tal vez simplemente reflexionar respecto a algo, hacer alguna otra actividad, lo que sea, pero evitar las pantallas porque, ¿cierto?, nos perjudica en mantenernos alerta y tal vez caer, ¿cierto?, en problemas como el insomnio. Lo mismo con los videojuegos. Básicamente esto se trataba de no abstraerse tanto de la realidad, pero también perdemos mucho la noción del tiempo cuando estamos en los videojuegos, no nos damos cuenta y nos dan 2 3 de la mañana y obviamente eso tampoco es beneficioso para nosotros. O sea, y aquí seguimos con lo mismo, mantener una rutina. Si jugamos todo el día, nos abstraemos de la realidad, no hay rutina, no hay orden en nuestra vida y eso genera en algún punto, cuando somos conscientes, nos da ansiedad, sentimos que estamos perdiendo muchos días de nuestra vida sin lograr algo y por lo tanto eh, es problemático, ya es problemático para nosotros mismos. Utilizar adecuadamente las redes sociales, volvemos un poco a la redundancia aquí. Las redes sociales están llenas de noticias, noticias falsas, son pantallas, por lo tanto tampoco es beneficioso estar todo el día en ello. Entonces hay que saber cuándo utilizarlas, cuándo dejarlas, ¿cierto? Que ustedes son bastante conscientes de cómo se mueven las redes sociales, entonces saben muy bien que están llenas de memes y de falsedad, ¿sí? Así que ser bien responsable en ese sentido. Y finalmente ayudar a los demás. El sentido de logro, ¿cierto? Muchas veces se da con ayudar a alguien y esta ayuda puede ser de muchas formas, ¿sí? Ayudo compartiendo información, responsable obviamente, ayudo escuchando tal vez a un amigo, ayudo en mi casa con ciertas labores. Yo sé que muchos de ustedes están con muchas responsabilidades y eso también es parte de la ayuda. Ahora también tenemos que ver hasta qué punto, ¿cierto? Ayudamos, cuáles son nuestras responsabilidades, ¿cierto? Y cuándo tenemos tiempo para nosotros también. Es muy relevante el tiempo personal que ustedes puedan tener. Eso justamente ayuda a la salud mental. Entonces, todo esto son las cosas que eh, podemos hacer. Obviamente aquí tenemos que ir a lo personal. ¿Qué de esto puedo realizar? ¿Qué de esto me es lograble? ¿Qué voy a hacer para mejorar mi salud mental propia? ¿Ya? Entonces vamos a hacer también una pequeña reflexión y la importancia de conocernos a nosotros mismos. Ya saber cómo estamos, cómo nos sentimos, cómo vemos las cosas en este momento y estas son preguntas personales, chicos. Aquí yo no, estas preguntas no me tienen que enviar su respuesta porque son personales, ¿ya? Y, sirven solamente como una reflexión personal de saber cómo me siento. Eh, con preguntas tan fáciles como cómo me veo a mí mismo, cómo veo el mundo, qué es para mí la vida, cuáles son mis fortalezas y mis debilidades. Los invito a que respondan estas preguntas como les digo y si sienten que están siendo muy pesimistas, muy negativos, que creen que las cosas no están muy bien, los invito, ¿cierto?, a contactarme o a contactar directamente al tío Miguel, ¿cierto? O directamente tal vez a la psicóloga del colegio si es que consideran que requieren algún tipo de contención emocional. Obviamente todos estamos aquí para ustedes, para ayudarlos en la medida de lo posible. Ahí ustedes deciden si quieren y cómo o con qué persona desean hacerlo. Estamos todos, ¿cierto? A disposición, obviamente. Lo mismo con nuestro entorno. ¿Con quién tengo más confianza tal vez en mi familia, ¿cierto? O en mi entorno personal, con quienes estoy compartiendo en este momento. ¿Me agrada la convivencia que tengo? ¿Les gusta cómo se está dando la convivencia en estos tiempos?
cómo creen que es su comunicación con su propia familia y qué pueden hacer para que sea mejor, qué pueden hacer ustedes. Obviamente nosotros no podemos influir muchas veces dentro de las acciones de los demás, pero sí podemos influir en las propias. Entonces son preguntas, como les digo, de autorreflexión. La idea de esto es que la clase presencial que tengamos podamos hacer un plan personal, cada uno, ¿cierto? Haga su propio plan de qué va a hacer para mejorar o para mantener su salud mental, ¿ya? Entonces, les voy a enviar unas preguntas a partir de la guía, y estas preguntas tal vez no son tan de materia como propiamente tal, sino son preguntas más reflexivas, ¿ok? Obviamente sin el afán de inmiscuirme dentro de su realidad personal, porque obviamente no todos tienen deseo y es súper válido, ¿cierto? Es su privacidad y yo soy su profesor solamente, ya no soy su psicólogo. Y eso también tenemos que quedar claro acá. Eh, yo no soy un profesional, ¿cierto? Del área de la salud mental. Dentro de lo posible, tal vez, obviamente, voy a intentar de que contemos con alguien, pero eso no está confirmado aún. Ya todavía hay varias cosas que pulir al respecto. Entonces vamos a ver ahora las preguntas de esta guía, que básicamente a mí me van a permitir saber cuántas personas están trabajando al respecto, porque si veo que tampoco hay trabajo o que menos de la mitad del curso ha respondido estas preguntas, claramente yo no voy a traer a un profesional a que venga a perder su tiempo, ¿ya? O sea, también tenemos que entender que esta persona va a trabajar en base a sus propias reflexiones. Ok, entonces acá tenemos el cuestionario de esta semana, como les digo, eh, su correo, nombre y curso. Primera pregunta: ¿cuál es la importancia de la alimentación y de la actividad física para mi salud mental? O sea, ¿cómo creen que esto les aporta a su salud mental? Lo hemos hablado, ¿cierto? Lo hemos debatido, entonces lo importante es ahora mencionarlo. ¿Qué acciones son posibles realizar para mantener una buena salud mental respecto o de acuerdo, ¿cierto?, a lo expuesto en el video, en la clase, ¿cierto?, que recién hablamos, ¿ya? Eh, entonces, la idea de esta pregunta es ver qué es lo que ustedes pueden hacer. O sea, aquí ya nos vamos dando cuenta de cuál sería, ¿cierto?, este plan de mantención de salud mental o de mejorar la salud mental que ustedes van a poder desarrollar para ustedes mismos, ¿ok? Ok, sigamos. Bueno, crear una conclusión a partir de las preguntas que usted respondió sobre sus reflexiones personales, ¿ya? No es necesario mencionar asuntos personales, ¿cierto? Solo la reflexión. ¿A qué me refiero con esto? Que no es necesario que me digan yo hice o me pasó X cosas, ¿cierto? Porque muchas veces son cosas personales que ustedes no quieren hablar y obviamente, como les digo, se respeta, sino que decir, bueno, de acuerdo a esto yo me di cuenta que podría mejorar, o que esto está bien, o que hay ciertos aspectos que cierto que están mal, etcétera, etcétera. O me di cuenta que requiero de ayuda, etcétera, etcétera. Ustedes desarrollan la reflexión, ¿cierto? De manera personal. Lo mismo luego a su entorno. Nuevamente, no es necesario mencionar ningún tipo de asunto personal, solamente que eh, son capaces de reflexionar al respecto. Y esta que se me estaba escapando: ¿cómo este manejo del estrés se relaciona con la fisiopatología de la depresión estudiada en la clase anterior? Nosotros estudiamos, ¿cierto?, la fisiopatología de la depresión y vimos, ¿cierto?, cómo se desarrollaba de acuerdo a dos teorías específicamente. Entonces, ¿cómo esto que estamos viendo ahora creen ustedes que se relaciona a esa fisiopatología? O sea, ¿qué ocurre en un estado de buena salud mental, en un estado de mala salud mental? ¿Qué creen que va a pasar si mejoran su salud mental? Específicamente, ¿cierto?, relacionándolo a ese tema de la fisiopatología. ¿Ya, chicos? Entonces, eso sería por esta semana. Me quedó un poco largo el video, pero habían varias cosas que comentar. Que tengan una excelente semana. Nos vemos en la próxima. Chao.